Ya sabéis que el tema de 2007 está a la orden del día, sobre todo después de todo lo que pasó en el Gran Premio de Singapur. Y resulta que ahora ha salido Mark Slade, que fue ingeniero de carrera de Fernando Alonso en McLaren en 2007, y ha dicho que los que empezaron todo el lío en aquella polémica temporada fueron Lewis Hamilton y su padre. Y esto es algo que a mí no me sorprende nada, obviamente, porque yo viví ese año, yo lo vi obviamente como aficionado, ¿vale? Tenía 14 o 15 años. Y desde fuera se veía que Hamilton y su padre movían hilos ahí. Movían hilos, obviamente. Pero claro, que lo diga un ingeniero del equipo, pues es algo bastante potente. Antes de nada, contexto. Por si alguien acaba de empezar a ver la Fórmula 1, pongo un poco de contexto. En McLaren, en la temporada 2007, hubo prácticamente una guerra. Porque McLaren fichó al mejor piloto del momento, que era Fernando Alonso, que llegaba después de conseguir 2 títulos de campeón del mundo consecutivos, y lo juntaron con un rookie llamado Lewis Hamilton, que venía de ganar la GP2 y que era el protegido de McLaren. Que era el protegido, de hecho, del jefe de McLaren, que era Ron Dennis, y por el que habían apostado económicamente desde que tenía solo 13 años. Entonces, juntan a dos bestias y se les ocurre la gran idea de favorecer al rookie en lugar de al bicampeón del mundo. Y ojo, que lo de favorecer no lo digo yo, que lo dijo Zak Brown hace poco, lo dijo el que a día de hoy es el jefazo de McLaren, que obviamente no estaba en aquella época, pero que algo sabrá. Y el resultado de aquella temporada fue perderlo todo, ¿vale? Perdieron el título de constructores porque fueron descalificados por el Spygate y también el título de pilotos porque no supieron gestionar la situación y le regalaron el título a Kimi Raikkonen. Y no quiero volver a detallar todo lo que fue 2007 porque en agosto ya hice una sección y, bueno, todo el que quiera verla puede ir a YouTube, al canal de soymotor.com y verla. Pero sí que hubo cosas raras, como lo del plafón que le cayó al coche de Fernando en el Gran Premio de Bahrein, la avería en la clasificación de Francia, aquella grúa que entró solamente a la pista en Nürburgring en carrera para que Lewis Hamilton pudiese continuar la carrera, la sanción a Fernando en Hungría, en base a nada, porque no había ningún artículo que dijera que se podía sancionar. Y también con el equipo protestando contra él, que eso fue algo que dijo Fernando también. La famosa frase de Ron Dennis a finales de año, diciendo que el equipo luchaba contra Fernando. El famoso episodio de las presiones de neumáticos. O sin ir más lejos, todo lo que ha contado aquí Antonio Lobato a lo largo de los años, como aquella vez que Norbert Haug amenazó con bajarle la potencia al motor de Fernando, o incluso también lo que contó hace muy poquito Antonio, el aislamiento que sufrieron Fernando y todo su entorno en el equipo McLaren. Porque, como dijo Antonio, no les ponían ni un café, tenían que levantarse siempre ellos a cualquier cosa y los trataban básicamente como apestados. Y bueno, de hecho, la familia de Fernando solía ver las carreras de 2007 con el equipo Renault. Así que imaginaos cómo era el tema. Pero bueno, todo eso ya pasó, pero es que de vez en cuando siempre sale algo que aviva la llama. En este caso fue la pelea final que tuvieron Hamilton y Alonso en Singapur, que ya sabéis que, bueno, Hamilton iba sin frenos, se saltó un montón de curvas del circuito para quedar por delante de Fernando, pero después sería sancionado, y Fernando, como es lógico, estaba furioso por la radio, antes de que llegase esa sanción, por supuesto. Pero yo aquí tengo que decir que no creo que fuese... O sea, no creo que Fernando estuviese súper cabreado porque fuese Hamilton, sino porque el piloto que tenía delante, que iba con problemas de frenos, se había saltado un montón de curvas y en un principio le había hecho perder 2 puntos. O sea, es normal que te enfades si el piloto que tienes delante se salta a medio circuito y te hace perder puntos, habiendo hecho trampas, porque se ha saltado medio circuito para que tú no le pases. Pero bueno, se ve que a los fans de Hamilton y al propio Hamilton no les hizo mucha gracia y se lo tomaron muy a pecho, ¿vale? Pues bueno, resulta que Peter Windsor, que por cierto no es precisamente alonsista, que algún palito que otro le ha tirado a Fernando a lo largo de su vida, resulta que Peter Windsor le ha hecho una entrevista en su canal de YouTube a Mark Slade, que, como digo, fue el ingeniero de carrera de Fernando en McLaren en 2007 y que, bueno, ingeniero de Fernando, pero que también lo fue de Mika Häkkinen en sus mejores años, lo fue de Kimi Raikkonen, lo fue de Michael Schumacher y también hasta lo fue de Pastor Maldonado.
O sea que estamos hablando de una eminencia en lo suyo, ¿vale? Y Mark Slade, y lo voy a poner ahora en pantalla, y de hecho pongo aquí que es el canal de YouTube de Peter Windsor, ¿vale? Pero lo pongo ya a tamaño completo. Mark Slade, cuando le preguntan por Fernando, dice lo siguiente. Liked working with him. He was a nice guy to work with. Yeah, he did play the game a little bit, as we've Está diciendo básicamente que le caía muy bien Fernando y que le gustaba trabajar con él, que era un buen chico con el que trabajar. But he was a good guy. Y ahí dice, y sí, él entró al juego, como ya hemos mencionado, pero era un buen tipo. No era una persona sucia. Y aquí, ojo, dice, algunas de las cosas que sucedieron fueron iniciadas por el entorno de Lewis. ¿Sabes? Lewis y su padre. En algunas de las cosas que sucedieron. Y aquí dice, pero esto mostró que Fernando no encajaba en McLaren y solo fue a peor después de esto. Sobre todo después de Mónaco. Y aquí dice, y creo que fue una pena porque Fernando era un piloto brillante y era un gran activo para el equipo. Y ahí dice, sí, fue una pena que no funcionara. Vaya. Vaya. ¿Me estás diciendo que Hamilton y su padre empezaron la guerra de 2007? ¡Wow! Como dicen por ahí, por el chat de Twitch, lo dice Shohan. ¡Anda, qué sorpresa! Vaya, no me lo creo. Me pinchas y no sangro. Me hace gracia porque a día de hoy todavía hay un montón de gente, ¿no? Que dice que Fernando perdió contra un rookie y eso manchó su carrera y tal y cual. Pero es que os digo una cosa, Fernando no perdió contra un rookie. Fernando perdió contra Hamilton, contra McLaren, contra Mercedes y hasta, si me apuras, contra la FIA. La FIA, que por cierto, por aquel entonces estaba presidida por un británico llamado Max Mosley. El director de carrera era un británico llamado Charlie Whiting. Y el dueño del tinglado era un británico llamado Bernie Ecclestone. Y aún así, con todo esto que se montó, Fernando hizo los mismos puntos que Hamilton y podría haber sido campeón sin la sanción inventada de Hungría. Es que solamente sin aquella sanción que se inventaron en Hungría en base a nada, con Fernando saliendo desde la pole allí en Hungría, ese título era suyo. Ese título era suyo. Pero bueno, no fue así y todavía hay algunos que se creen el relato de los ingleses. Por cierto, dentro de ese relato todavía hay algunos que se creen un bulo que creó la prensa inglesa, ¿vale? Que hace ya tiempo dijeron que Fernando llegó a sobornar a mecánicos de McLaren para que le diesen trato de favor sobre Hamilton. Y esto es un bulo que ya fue desmentido y que de hecho salió uno de sus mecánicos de Renault, Chris Hesse, a decir que Fernando compartía el bonus que le daban desde el equipo cuando hacía podios y victorias con sus mecánicos, ¿vale? Le daban un bonus, obviamente, como a todo piloto, por hacerlo bien en cada gran premio, y él lo compartía con los mecánicos. Porque la Fórmula 1 es un deporte de equipo y Fernando consideraba que el buen resultado era cosa de todos los que trabajaban en su coche y compartía ese dinero con ellos. Pues resulta que cuando llegó a McLaren quiso hacerlo también y se formó un escándalo porque decían que estaba sobornando a los mecánicos. En fin, otra mentira más. Y otra mentira más que, aunque haya sido desmentida ya, el caso es que Mark Slade también ha contado la historia y os la voy a poner ahora en un momentito en pantalla porque coincide con lo que decía Hesse, por si alguien tenía alguna duda. Dice Slade que Fernando le pidió que hiciese una lista con toda la gente que trabajaba en su coche y que les dio un sobre con dinero como agradecimiento, como hacía con Renault, ¿vale? Compartiendo ese bonus, pero que llegó Dave Ryan, que era el director deportivo del equipo McLaren en aquel entonces, y preguntó qué diablos estaba pasando allí, e hizo lo siguiente. Y lo pongo ya en pantalla, voy a cortar en un segundito la música. Vamos de nuevo con el vídeo del canal de Peter Windsor.
And he's Está diciendo que llegó Dave Ryan con una cara de rayos. like, what the hell just happened in the garage? And I was like, well, ¿Qué diablos está pasando Fernando aquí? just did that. And he said, yeah, I thought that's what's happening. Le explica, oye, Fernando nos ha dado esto y tal. And you know, that's basically you've got to give us all the money. You've got to give the money to me. Y le dice Dave Ryan, me tienes que dar todo el dinero a mí. You've got to give the money to the team. It's Tienes que darle el dinero al equipo. We can't have that in this team. I was like, oh, okay. Porque no podemos Really permitir esto sorry, como didn't- equipo, ¿no? Didn't know that. Okay. Entonces dice, And ok, he- no and lo he sabía, basically ¿vale? said, anyone who doesn't hand their money back is going to get sacked. And we're like, Y dice Dave Ryan, cualquiera que no devuelva el equipo va a ser despedido. Cualquiera que no devuelva el sobre al equipo, cualquiera que no devuelva el dinero al equipo, va a ser despedido. ¡Wow! Así funcionaban en McLaren. Y sin embargo, Fernando, el que siempre ponen como el malo de la película, resulta que al año siguiente, en un test de pretemporada, se acercó al motorhome de McLaren para darle un abrazo al que seguramente fue el único que le trató bien en 2007. Y de nuevo pongo en pantalla el vídeo de Peter Windsor, ¿vale? Vamos a verlo. he's quite something. But I really enjoyed working with him. And the next Dice, year, realmente he left disfruté McLaren, trabajando con él. and went back to Renault, didn't he? And we were in, I think again in Jerez. Y ahí dice, bueno, al año siguiente cuando se fue de McLaren y volvió a Renault, creo que estábamos en Jerez Maybe it was, o quizá en otro lugar. It was early one morning before the first day of testing. It was still dark Y era muy temprano por la mañana, antes del primer día de test. outside. And one of the guys came up. Uno de los chicos vino al motorhome y me dijo que había alguien fuera que quería saludar. Down, and it was Fernando. Salí y era Fernando. He just popped along, and he gave me a big hug. And he said, it's great Y él vino y me dio un fuerte abrazo. to see you after the winter, you know. And he was just such an honestly, openly Y me dijo que era genial verme después del invierno. friendly, lovely bloke. Y ahí dice, era simplemente un tío sincero, abierto y encantador. He's a good guy. Honestly, I think Y para terminar dice, es una parte de él que la gente no ve, pero es un buen chico. Así que nada, como digo, algunos todavía se creen el relato de la prensa inglesa y de Ron Dennis. Bueno, de hecho, el de la prensa inglesa, de Ron Dennis, de Hamilton y hasta del padre de Hamilton. Pero resulta que un ingeniero que estuvo allí en 2007 dice que Hamilton y su padre empezaron muchas de las cosas que desencadenaron en esta guerra. Y también desmiente una vez más lo del soborno a los mecánicos y dice que Fernando es un buen tipo y que la gente no ve su lado bueno. Así que ya cada uno con sus filias y sus fobias, pero si lo dice un ingeniero que estaba en el equipo, en fin. Y por cierto, por ir terminando ya con este tema, también dice Mark Slade en el vídeo de Peter Windsor que Fernando es un fenómeno y que es la persona con más determinación que ha visto nunca, con un hambre y deseo por ganar que le come por dentro. Y eso lo dice precisamente cuando estaban hablando sobre el año que viene. Y no lo descarta para nada. Así que nada, ojalá que a Fernando le den un coche bueno para el año que viene. Y ojalá que pueda volver a pelear por un título. Y sobre todo, ojalá que pueda ser contra Hamilton. Porque sería brutal.